7:28 de la mañana, Real Caimanera por Playtop Radio, hasta las 9 de la mañana, @Coquito Santoro, @César Kensen, @Antonio Abellaz, en todas las redes sociales, @Playtop Radio, www.playtopradio.com. Digo la página web, César, en todos los bloques para echártela en cara, para que sepas. Claro, yo sé que puedes decir triple W y yo no. Está bien. Eso es como la R y ferrocarril. Mira, ya a esta hora, para no echar más broma, tenemos en línea a Richard Méndez, analista deportivo venezolano, que actualmente trabaja en la cadena de televisión ESPN Deportes, conocida por todos. Richard, buenos días, te saludamos María Cristina Santoro, César Kensen y quien te habla, Antonio Abellaz. ¿Cómo estás? Bienvenido a Real Caimanera. Hola, un gusto como siempre, y qué bueno poderlos escuchar tan temprano para hablar de lo que nos gusta, ¿no? Así es, gracias por madrugar, por cierto, y para acompañarnos en el programa. Preguntarte por lo que tal vez está en boga en el balompié norteamericano ahora, y son los casos positivos, ¿no?, que anunció la Major League Soccer a las puertas de empezar este formato reconfigurado para ajustarse a las circunstancias a partir del 8 de julio en Orlando, una planificación, una logística parecida a la de la NBA, pero ahora pareciera que todo el plan se puede venir abajo por el eslabón más débil, ¿no?, que es la situación de jugadores contagiados. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues mira, la verdad, bastante delicado, ¿no? Más porque, de hecho, el plan de la MLS es el mismo de la NBA, crear una especie de burbuja. Esa especie de burbuja constaba precisamente en tener a todos los equipos hospedados en el mismo complejo turístico, en el mismo resort, y llevar a cabo los juegos en lugares sin público. Para eso se había escogido uno de los parques pertenecientes a Disney, pero en este caso ESPN World of Sports. Es delicado porque los equipos estuvieron trabajando cada uno por su cuenta aproximadamente unas 4 a 6 semanas antes, y claro, en el momento de desplazarse hay que entrar dentro de esa famosa burbuja que es el complejo, es en la estructura hotelera, y hay un constante examen o examinación de cada uno, no solamente de los jugadores, del staff, del Sí. cuerpo técnico, pero que a final de cuentas lo que son los choferes, las personas que trabajan dentro del hotel, los camareros, la gente que te sirve la comida, son personas que están autorizadas a ir a su casa y volver. Correcto. Entonces, esto te viene en un momento de que dices, bueno, creíamos que habíamos tenido todo diseñado, la mejor estructura, la burbuja, como la llamó la Major League Soccer, y de pronto estamos hablando de 24 casos, de los cuales 18 son jugadores que uno entiende por motivos que interpreta así la Major League Soccer, no se revelan los nombres, pero que sin duda alguna hay un problema que se ha detectado, y se ha detectado solo unos días de que comience este campeonato especial que se va a jugar en medio de la pandemia. ¿Qué tal, Richard? Te habla María Santoro, Coqui. Poquito. ¿Cómo estás, mi niña? Muy bien, muy bien. Espero que tú también, Richard. Richard, hay algo muy particular, y es el tema que tú tocas de que los trabajadores, si tienen autorización de ir a su casa. ¿Crees que esta medida podría de una u otra manera cambiar tomando en cuenta la cantidad de casos que han aparecido los últimos días en la Florida? Sí, claro, porque las personas van a sus casas y en sus casas están sus familiares están llevando a cabo la vida como se ha estado manejando en Florida. Yo creo que Florida es uno de los estados, no sé si por falta de tomar medidas a tiempo, pero sí tal vez por desconocimiento o por quizá tratar de ignorar las recomendaciones de las autoridades, pero la población en la Florida nunca acató realmente Sí. lo que debía hacer con el caso de la pandemia. Te voy a poner rápidamente el ejemplo de Nueva York, que fue quizás el estado que se convirtió en la alarma principal. Connecticut, que estuvo dentro de los 5 o 10 primeros, hoy en día forman parte de los últimos, de la cola de los casos. ¿Por qué? Porque se acataron las medidas. En Florida nunca hubo una forma de acatar realmente las medidas. Estábamos en medio de la pandemia, eh, casi todo el país estuvo haciendo la cuarentena, y en Florida la gente pues aplicaba aquello de la distancia social, pero hasta sin mascarilla. Entonces, sí, claro, si tienes empleados en un hotel y esos empleados vuelven a su casa, en su casa se van a encontrar con sus esposas, que tienen, por ejemplo, en el caso de un camarero, llega a su casa, se encuentra con su esposa tiene su trabajo, sus hijos están llevando a cabo una vida social con algún distanciamiento, pero si no se cumplen las medidas como debe ser, Claro, el contagio te lo vas a traer a la estructura hotelera, la famosa burbuja Total, que se han creado. sí. total. Claro. Una pregunta por acá, César Kensen.
Una de las cosas que me ha pasado mucho por la cabeza, específicamente con la Major League Soccer, es que digamos que los últimos años han hecho un esfuerzo pues sobrehumano por la parte de atraer el público, la atención del público norteamericano, que sabemos que el soccer no es como que es su deporte de predilección a consumir. Y han hecho realmente un esfuerzo sobrehumano para la parte de atención de marketing hacia lo que es el torneo, hacia los equipos. Una de las razones por eso es fichar superestrellas para pues, que llame a nivel de nombre un poquito la atención o más de lo que ya podría estar llamando. Pero viendo toda la evolución que está sucediendo ahora con este posible, a lo mejor digamos un tiro y encoge, si llegar o no a realizar el torneo, ¿tú crees que a largo plazo podría mermar un poquito con la percepción que tienen los americanos de esto? Porque si bien han entrado dudas sobre hacer o no la NBA, que tiene rato ya obviamente en la palestra comunicacional para los americanos, ¿puede poner en riesgo la atención de los americanos hacia este deporte o no crees que afecte en lo absoluto? A ver, César, en el caso de la Major League Soccer se ha convertido en el cuarto torneo más importante en los Estados Unidos. Ciertamente el fútbol no ha formado parte del paladar del fanático estadounidense por muchos años, aunque sí hay una gran cantidad de fanáticos del fútbol. Podríamos decir que en un país que tiene más de 300 millones de habitantes, pues todavía sigue siendo pequeña si la comparas con la afición al fútbol americano, que es el primer deporte en los Estados Unidos y después seguido por el béisbol. Sucede algo, se hizo una gran inversión a lo largo de los años, se ha hecho un torneo que se ha convertido en una de las 5 ligas con mayores niveles de asistencia de fanáticos a los estadios en el mundo, por encima de ligas como la argentina, por encima de ligas como la brasileña, como la italiana. Los niveles de asistencia a los estadios en la MLS son mayores que en Italia, por poner un ejemplo. No llega a los niveles de España, ni de Alemania, ni de Inglaterra, pero está allí. Entonces, ciertamente se ha logrado motivar y encontrar una identidad del fanático estadounidense a consumir una liga. No es el mismo fanático del fútbol como el americano auténtico, que es fanático no del fútbol español, sino del fútbol inglés. Pero son dos mercados distintos. La situación de la pandemia, creo yo, no va a espantar a ese fanático, porque es un fanático que ya consume un torneo, que ya lo disfruta, que ya paga la entrada de la temporada completa con meses de anticipación. Hay 7 equipos que venden su boletería completa antes de que empiece la temporada. Es decir, yo creo que la Major League Soccer no está en riesgo de perder eso que ha ganado dentro del fanático estadounidense, de posicionarse como el cuarto torneo en los Estados Unidos. Lo que sí veo yo, que esto va a afectar muchas cosas, y si no se hacen las cosas de manera correcta, pues va a cambiar mucho. O sea, va a cambiar mucho no solamente para la Major League Soccer, también para la NBA, también para el béisbol de las mayores, también para el fútbol americano, porque entonces vas a tener estadios con capacidad para 100.000 personas y vas a tener asistencia permitida a 1.500 personas y bajo estrictas Exacto. medidas de seguridad. Sí. Eso es lo que yo creo que va a afectar. Claro, y bajar la venta de boletería sin contar todo lo que comercialmente sucede dentro del estadio va a ser un golpe muy duro, principalmente para los equipos, que una buena parte de sus ingresos va para ese lado, ¿no? Sí, totalmente, porque o sea, no solamente los equipos, por lo menos en el caso de la Major League Soccer, el que más conozco, los equipos no dependen de la boletería, sino dependen de los patrocinantes, pero los patrocinantes no te van a pagar lo mismo si no hay público. El mensaje no le llega a la misma cantidad de personas dentro del estadio, por ejemplo. Sí. Y además a eso se une el pequeño comercio que está en lo que tú mencionabas, todo lo que se consume dentro del estadio. El marketing no es lo mismo, a ver, que tú compres una camiseta que tú la estás viendo en el estadio, la llevan 25.000 personas, que tú la vayas a comprar y ves que la usan 300, 400 personas. Entonces, yo creo que se va a ver muy, muy afectado todo, siempre y cuando no se tomen los correctivos y las medidas, no sé, todo esto también depende mucho, César, de que se encuentre una cura definitiva para la pandemia. Claro, Richard, ahora en la misma línea de todo lo que comentas y tal vez ampliando un poquito la perspectiva de la situación del coronavirus en los Estados Unidos,
¿cuánto podría afectar o no, según tu criterio, esta planificación, el éxito que pueda tener este plan de la Major League Soccer, entendiendo que en una línea cronológica temporal es el primer torneo que se va a jugar, porque luego el 24 de julio vendrían las grandes ligas, el 30 o 31 de julio también en Orlando la NBA, como todos sabemos, y cualquier duda, cualquier posibilidad de contagio que se presencie en la Major League Soccer, que se identifique, yo creo que hace tambalear también esos otros deportes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque además, en el caso por lo menos de la Major League Soccer, al igual que en el béisbol de las grandes ligas, es un torneo diferente, termina siendo un torneo más corto. Sí. El de la Major League Soccer no sustituye el actual torneo, esto es como un torneo especial, así lo han llamado ellos. Pero que sin duda alguna, ves lo que está sucediendo, te va a originar una alarma. Tal vez esta situación de los 24 casos que se reportaron puedan servir para que los equipos de la NBA o los que van a organizar, que es más o menos lo mismo que va a suceder con la MLS y en los mismos lugares, por cierto, pues logren tomar algunas medidas de algo que no se previno. Para mí lo que me llama muchísimo la atención es que de la Major League Soccer creo que originalmente habían sido 2 contagios cuando los jugadores estaban trabajando de manera individualizada o en grupos pequeños de 7, 8 jugadores por sesiones cortas en sus respectivas ciudades. Que ahora cuando llegan a Florida se da esta situación de los 24 casos, llama muchísimo la atención, Sí. porque no sucedía antes cuando de pronto estabas en la provincia y por qué sucede en el lugar supuestamente que va a ser más seguro. Bueno, obviamente es como cuando estás en pleno invierno y le haces una rendija en la ventana y se te está metiendo el frío. Hay que crear una verdadera burbuja y yo Sí. creo que el tema está en la entrada y salida de los empleados de las instalaciones, porque obviamente no puedes tener a las personas presas viviendo durante un mes en el mismo lugar. Es así, Richard. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Ojalá, bueno, por el bien de los fanáticos del deporte se pueda continuar con estos proyectos, sobre todo porque ambas ligas, NBA y MLS, han hecho un gran esfuerzo por traer de regreso sus torneos. Muchísimas gracias, Richard, por estar con nosotros hoy en Real Caimanera. Esperamos contar contigo muy pronto nuevamente porque sé que se va a reiniciar la MLS. Claro que sí, un abrazo grande, Coquito, que siempre es un gusto. Bien, escuchamos, allí lo tenían a Richard Méndez, analista deportivo venezolano que actualmente trabaja en la cadena de televisión ESPN Deportes, hablando sobre la posible reanudación de la Major League Soccer en este torneo especial, pero se tambalea un poco el plan porque hay 24 contagios conocidos por la prensa, respetando la intimidad de los contagiados, no se conocen tampoco los nombres.